Hola, muy buenas noches queridos amigos. Hoy quiero hablarles de uno de los poetas más reconocidos en el habla hispana. Me refiero al poeta español Federico García Lorca. Voy a hablarles del contexto de la obra de este autor y en otro momento, junto con ello, también voy a hablarles de un poema que he seleccionado de su obra muy reconocida, Romancero Gitano, y para que nos pongamos un poco en la órbita de este poeta. Eh, Sin hacer un gran análisis, les digo que García Lorca fallece un 18 de agosto del año 1936 de manera intempestiva, porque por las indagaciones que he hecho, al parecer ni los amigos, ni la familia, ni los más cercanos al poeta podían imaginar lo que iba a suceder con él. Él se encontraba en casa de otro amigo y fue detenido por la Guardia Civil y no lo vuelven a ver nunca más. Es violado. Son datos escabrosos que se conocen con más actualidad ahora. Fue violado por los mismos agentes de la Guardia Civil antes de ser fusilado. El contexto social, sociopolítico del momento, de la época, ese año 36, nos lleva a un contexto histórico que es el del gobierno de Primo de Rivera, un militar muy conocido por sus acciones de golpes de Estado y por su persecución constante a muchas personas. Principalmente sucedió con comunidades gitanas y con aquellos que se mostraran o que demostraran, ¿no es cierto?, con sus palabras, con sus hechos, con sus acciones, un pensamiento opuesto, ¿verdad?, al de este gobierno militar. Por lo tanto, los fusilamientos, las persecuciones, las desapariciones, las torturas, es algo que está en la historia, es algo innegable. Bueno, y lamentablemente García Lorca vivió ese oprobio. Meses antes de fallecer, es entrevistado por un dibujante muy conocido, muy talentoso, catalán, que trabajaba en medios de prensa de la época, ese mismo año 36. El dibujante, se me olvidó el nombre, Luis Bagaría y Bou. Luis Bagaría lo entrevista y en esa conversación, en ese diálogo que tiene con García Lorca, se revelan más elementos de la emocionalidad del interior de este poeta. Es una conversación muy diáfana, muy transparente, muy poética, muy literaria, que es grato de leer y conocer. Extrañamente, Luis Bagaría lo entrevista meses antes, en el mes de julio, y él había sido también acallado en su trabajo porque hacía ilustraciones que iban directamente, digamos, en contra de las fuerzas políticas que estaban gobernando. Y fue hasta expulsado del trabajo en uno de los diarios que trabajaba, en el diario El Sol, lo que lo llevó a tomar la decisión de
irse a vivir a Francia, estuvo en París unos meses y luego de eso hace un recorrido en Latinoamérica, lo que fue muy acertado porque quién sabe lo que hubiera pasado si se hubiera quedado más tiempo ahí. Hace una estancia en México, vagaría, es interesante lo que sucede con él, en Buenos Aires, eh, y termina en Cuba y a los pocos meses muere. Días, en realidad, no fueron meses, a los pocos días fallece Luis Bagaría. Muy extraño, realmente, muy extraña la desaparición de ese dibujante. El poema que hemos seleccionado de Romancero Gitano se llama Romance de la Guardia Civil Española. Justamente que hemos hablado bastante de la Guardia Civil. Romance de la Guardia Civil. Bueno, la poesía de este romancero y también donde está incluido este poema que hemos seleccionado es una obra que está muy enraizada en la tradición, en esa gran riqueza idiomática, semántica, poética, ¿cierto? De estilo del siglo de oro español. Por lo tanto, adscribe García Lorca también a esa línea riquísima del habla española en lo poético. Que no es que nazca, ¿no es cierto?, 100% ahí en el siglo de oro español, pero es una base, una riqueza cultural muy profunda, porque viene de otra base anterior, ¿no es cierto?, que es Séneca, que son los poetas griegos, los juglares griegos, romanos también, poesía romana, Virgilio, en fin. O sea, nos vamos dando cuenta que hay un hilo de oro de la poesía en la cual, ¿no es cierto?, está también conectado nuestro García Lorca. Así que es una riqueza que también nos alimenta a nosotros, nos nutre a nosotros como hispanohablantes acá en nuestro continente, y yo como chilena, por supuesto, también formo parte de esa riqueza y de esa herencia maravillosa que también nos lega García Lorca y Romancero Gitano. En ese poema ustedes pueden encontrar un sinfín de símbolos, hay una semiótica riquísima y principalmente se ha estudiado el romancero de distintas formas, se le ha encontrado conexiones desde el psicoanálisis, desde lo sociológico, desde lo histórico, plenamente histórico, ¿no es cierto? Así que efectivamente, claro, los mejores estudiosos de esta obra poética encuentran, ¿no es cierto?, todas esas conexiones. Yo también las veo y para mí también ahí sobre todo en ese poema del romance de la Guardia Civil, veo una España de ese momento, ¿no es cierto?, bastante oscura, porque este libro lo editó en el año 28, o sea, es anterior a Primo de Rivera, anterior. Sin embargo, ustedes ya notan que hay un cierto clamor social, una cierta temperatura en el ambiente y por supuesto un poeta no puede quedar fuera de aquello. Y hay un dolor en el pueblo gitano que se desgrana a través de las palabras, de las consonantes, de los versos de García Lorca, y hay una oscuridad de parte de todo lo que tiene que ver con fuerza militar, ¿cierto?, con la soldadesca, digamos, que está ahí presente. Se siente la sangre, late, digamos, el peligro de perder la vida. Así que bueno, yo solamente quiero con mucho cariño decirles que me ha impactado muchísimo volver a leer Romancero Gitano, volver a conectarme con este poema maravilloso. A mí en lo personal me retrotrae a momentos, ¿no es cierto?, muy dolorosos de mi historia nacional, en donde hemos tenido episodios así también terribles, durísimos, como fue el caso de el músico chileno Víctor Jara.
también vivió lo oprobio, vivió la ignominia de dañar a un artista. Y algo similar, ¿no es cierto?, le sucedió a García Lorca. Soy Gisela Sangüesa, chilena, docente, investigadora y humildemente estudiante de este máster en literatura española e hispanoamericana de UNIVA. Muchas gracias.